Bien, buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Esta sesión vamos a abordar el tema de innovación y sobre todo responder a esta pregunta que ya ven en pantalla, que es ¿qué necesita Centroamérica para innovar? Para ello, antes de dar la presentación de nuestros invitados del día, quisiera hacer una presentación de la dinámica que vamos a seguir. Principalmente vamos a tener una presentación magistral durante unos 45, 50 minutos. En este sentido, pues vamos a tener la presentación de nuestros dos expositores del día. Durante este tiempo, ustedes ya pueden hacer llegar sus preguntas y consultas específicas a través del panel que tienen al costado derecho en la sección de preguntas. Y estas y las que hagan al final de la sesión yo las voy a trasladar a los expositores puntualmente para que puedan darle respuesta y hacer una discusión ya con sus aportes y con sus inquietudes. Esa última sesión de preguntas y respuestas durará unos 15, 20 minutos según el tiempo que tengamos disponible y posteriormente pues daremos paso a unos comentarios de cierre. En la sesión que tenemos el día de hoy nos acompañan Jonathan Ordóñez y Lea Volt. Ambos son parte del equipo de LABCA, un centro de pensamiento centroamericanos sobre temas de innovación y políticas públicas, que tiene como misión producir conocimiento de calidad académica internacional, brindar asistencia técnica y tener una participación en el diálogo entre tomadores de decisiones y entre el sector público y privado en temas de innovación, gestión de calidad, acceso a mercados e implementación y seguimiento a las políticas públicas, sobre todo en el ámbito regional. Como parte de estos intereses, pues ha sido muy provechoso para nosotros en el centro de estudios hacer una alianza y tener un contacto cercano con ellos. Y los expositores del día de hoy puntualmente son Jonathan Ordóñez, director ejecutivo del ABCA y coordinador del área de innovación, y Lea Volt, que es investigadora en esta área de innovación. Así que estamos en muy buenas manos, vamos a dar inicio ya a la sesión, así que los dejo en el uso de la palabra con Jonathan. Gracias, Luis. Muy buenos días, tengan todos y todas. Antes de comenzar, un placer poderlos saludar, aunque sea de manera electrónica en esta ocasión. Y aprovecho para agradecer precisamente al Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, por podernos brindar este espacio. Como bien decía Luis, estoy dirigiendo el centro, el LABCA, el Laboratorio Centroamericano de Integración y Políticas Públicas, de Innovación y Políticas Públicas, donde obviamente también vemos temas de integración, análisis de políticas regionales, entre otras cosas. Bueno, entonces, para dar inicio, dividimos la presentación en cuatro grandes ejes, por así mencionarlo, ¿no? El primer módulo, o en módulos, el primer módulo, vamos a estar abordando temas básicos de lo que es la innovación en Centroamérica. Aquí vamos a manera de introducción, ¿no? ¿Qué es innovación y por qué es importante hacer inversiones en innovación en el ámbito centroamericano? Claro, visto desde el área de políticas públicas. En el segundo módulo, Lea me estará apoyando en introducir lo que nosotros consideramos desde la APCA uno de los temas fundamental que la agenda creo que centroamericana tiene que apuntar en los próximos años, ¿no? Que es la cultura de innovación. Que dicho sea de paso, esto lo podrán encontrar en nuestra publicación, que ya al final vamos a hablar de ella, que está disponible en nuestra página web sobre innovación en Centroamérica. ¿Por qué es importante innovar? ¿Qué necesita Centroamérica para innovar? Y cuáles son las metodologías, y una de ellas es cultura de innovación para poder innovar. El tercer módulo, que igual Lea lo estará comentando, son sobre los mitos de innovación, sobre un trabajo muy interesante que hizo el profesor Mario Morales sobre los mitos de innovación en Latinoamérica. ¿Qué es lo que creemos nosotros que es innovación? Y es por eso que aquí la aclaración conceptual es importante. Y finalmente compartir con ustedes unas conclusiones, balances y perspectivas de qué es dónde está Centroamérica en temas de innovación y qué es lo que necesitamos en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, dicho esto, entonces empezaríamos con innovación en Centroamérica. Y una de las cosas interesantes es que
a través de los años ha habido una multiplicación interesante de conceptos, de términos y por lo tanto de confusiones, de qué es innovar. Si uno va al diccionario y busca innovación, dice obviamente no del verbo innovar. Y si lo buscamos en innovar, y uso aquí el diccionario porque creo que es un referente importante, si no el más importante, muestra dos definiciones. La primera es mudar o alterar algo, introduciendo novedades, obviamente entonces cambiando la manera en que se hacen procesos, etcétera. Y la segunda acepción que me pareció muy interesante, igual aquí lo incluimos, es volver algo a su anterior estado. Y esto puede generar un poco de confusión. No, innovar en este sentido es simplificar, es hacer procesos que por su naturaleza pueden ser complejos, hacerlos más sencillos, simplificarlos. No es hacerlo simplista, y esa es una aclaración que quiero hacer, no, sino es hacerlo mejor en el sentido de simplificación. Y aquí un pie de página muy interesante, ¿no? Esto pasa también con otras palabras. La palabra, por ejemplo, radical o radicalizar. Muchos de nosotros pensamos que es un sinónimo de extremismo, ¿no? Y eso es falso. Radicalizar viene del latín, la palabra latín es radice, es raíz, y quiere decir volver a sus orígenes. ¿No? Entonces es regresar algo a su estado anterior, a su estado base. Entonces innovar en ese sentido es cambiar algo, ¿no? Mudar o alterar algo, regresándolo a su estado anterior en el sentido de hacerlo más simple, ¿no? Simplificar procesos. Y aquí también se crea otra confusión que es importante tenerla clara cuando hablamos de estos temas, es que innovar es cambio técnico que no necesariamente significa cambio tecnológico. Cambio técnico es cambiar la praxis, ¿no? Para mejorar un proceso, y cambio tecnológico es incluir algo que suele ser exógeno, tecnología en este caso, en el proceso, en el servicio, en lo que se da. No siempre agregar tecnología es innovación. Y esa es una cosa que tenemos que estar bastante clara. Y a manera de ejemplo, es un problema que tuvo, por ejemplo, McDonald's, habrá sido 10 años cuando empezó a introducir los famosos, y ustedes ya lo conocerán, esos robots de pantallas donde se podían hacer las órdenes. Uno personalmente las hacía. ¿Cuál era el problema? ¿No? Introducen esa tecnología y lo que hacía es confundir a las personas al principio. O sea, la curva de aprendizaje fue algo que la empresa no tuvo en cuenta y los procesos los relantaba, o sea, los hacía más lentos en vez de hacerlos más expeditos. Ya, entonces hay que tener atención en esto, ¿no? Que cuando hablamos de innovar es cambio técnico y no necesariamente implicaría que no es lo mismo, ¿no? A cambio tecnológico. Aquí les presento ahora un diagrama que lo llaman el motor de innovación, que fue desarrollado por la profesora Tina Seelig de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que habla ella de 6 factores y lo divide en 2, en factores externos y en factores internos. En los factores internos tenemos lo que es el conocimiento, la imaginación y la actitud, y pueden verlo a lo interno del diagrama, que son 3 cosas que están muy cerca unas de las otras. No, en el conocimiento obviamente hablamos de que provee el material, la materia prima para la imaginación. O sea, nosotros conocemos temas que nos gustan, que nos apasionan y empezamos a pensar en torno a ellos. La imaginación es un catalizador que transforma el conocimiento en nuevas ideas. Ya, entonces tenemos un conocimiento previo, imaginamos cómo ese proceso, cómo ese producto puede generar impacto, o sea, ya tenemos un bosquejo, aunque sea mental, y después viene como tercera en parte la actitud, o sea, que es esa chispa que enciende, por así decir, el motor, es esa praxis, que es ese puente de la imaginación a la parte práctica. Y una vez teniendo esto, ella propone también factores externos que pueden jugar a favor o en contra de la imaginación, ¿no? La cultura, que es un colectivo de valores, de creencias, de comportamientos en nuestra comunidad, ¿no? Y obviamente cuando hablamos, por ejemplo, de innovar, no es casualidad que se hable de cultura de innovación en ciudades, en comunidades, etcétera,
donde grandes empresas se encuentran cercanas. El ejemplo más claro es el Silicon Valley, ¿no? Es una cultura que ahí la gente piensa, vive, respira procesos de innovación porque tienen ese contacto de factores externos. Que se relaciona obviamente el hábitat, que incluye las personas en el equipo, el conjunto de reglas, que el espacio físico, etcétera, que pueden afectar, ya sea positivo o negativamente, los procesos de innovación, y los recursos, que son todos los famosos assets, todos los materiales físicos, en muchos de los casos que permiten de alguna manera a las empresas o a las personas innovar. ¿Cómo está Centroamérica en esto? Aquí presentamos una gráfica proporcionada por el WIPO, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que mide los procesos, los índices de innovación, una escala de 0 a 100. Y vemos acá, por ejemplo, que en Centroamérica, incluyendo República Dominicana, los países están en el promedio entre el 25 y 30%, o sea, las posiciones entre 25 y 30, con excepción de Costa Rica y Panamá, que han estado punteando. Costa Rica en el 2013 creo que tuvo la puntuación más alta, en el lugar 40, y República Dominicana en el informe del año pasado, igual casi con Costa Rica en la posición 40. Pero son sí siempre 2 o 3 países que tienen a nivel latinoamericano, incluso iberoamericano, en las puntas de lanzas en términos de innovación. Vamos adelante después a ver cuáles son esos factores que impiden o no a los países a innovar. Pero bueno, aquí igual en cifras, en lo que han sido los puestos, y aquí podemos tener un panorama numérico. Nótese aquí 2 cosas, ¿no? Que siempre, a excepción de Costa Rica y Panamá, que están arriba del 30, 35, incluso 40, el resto de países está debajo de 30. Belice no ha presentado datos desde el 2014 hasta la actualidad. Y aquí un paréntesis interesante, igual Nicaragua, que no presentó datos en el 2017. En el informe del 2017 a nivel mundial, solo 4 países no presentaron datos, de los cuales 2 de ellos estaban en Centroamérica, ¿no? Belice, Nicaragua, Venezuela, de hecho entonces fueron 3 en Latinoamérica, y Corea del Norte. ¿Por qué? Porque cuando la organización empezó a medir cuáles son los instrumentos o herramientas que utilizan los países para innovar, una de las preguntas era utilización de drones. Y eso es interesante, ¿no? Porque en Nicaragua es prohibido el uso civil de drones, y tenemos, por ejemplo, acá en Guatemala o en muchas instituciones de educación superior en Centroamérica, que a los estudiantes hay clases donde se les enseñan a utilizar drones. Por ejemplo, ¿no? Si algún estudiante está estudiando agricultura y quiere hacer estudios más precisos, más científicos de la tierra, del terreno, es importante usar la tecnología disponible, ¿no? Entonces a los estudiantes se les enseñan acá cómo utilizar esas nuevas tecnologías para que tengan un impacto positivo. Entonces aquí pueden ver, obviamente, cómo desde perspectivas de políticas públicas la innovación puede jugar a favor o en contra, ¿no?, del desarrollo de los estados. Aquí una gráfica realizada por nuestro colega David Cabrera de Ágora. La presentamos con fuentes igual de la Organización de Propiedad Intelectual para que vean un poco la panorama en el ranking mundial, ¿no? Ese fue el reporte hecho hace 2 años. Nicaragua en el puesto 116 y Costa Rica en el puesto 45, ¿no? Entonces aquí hay un espectro, un continuum en donde todos los países de Centroamérica caen, por así decirlo. Y otra información importante, creo que es relevante tener en cuenta también, es el índice, cuando se habla de innovación, también es el índice de competitividad. Ya, para que vean acá, igual hay una media bastante marcada en términos de competitividad de Centroamérica. El índice se mide de 0 a 7 y es medido usualmente se utilizan los datos del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, y siempre los países que puntean más alto son Costa Rica y Panamá. Entonces, hay estudios, por ejemplo, de la CEPAL, del BID, del Banco Mundial, que efectivamente correlacionan estas 2 variables. Es decir, los países se hacen más competitivos mientras más invierten
en innovación y visto desde políticas públicas. Entonces aquí es un rol de los estados que tienen en promover la innovación a nivel empresarial, a nivel público-privado, esos espacios donde se puedan implementar. Entonces, para conclusión del primer módulo son esas comentarios, ¿no? Que la región debe apuntar, obviamente, a la reasignación de recursos hacia actividades que generan el valor agregado, que generen ese cambio que decíamos al principio, ¿no? Que hace los procesos más expeditos, los mejora y obviamente los hace más competitivos. O sea, aquí la correlación es indiscutible y hay bastantes datos que lo soportan. Incluye también, obviamente, mejoramiento técnico y crecimiento tecnológico. Y aquí hago la diferencia entre las dos cosas y las incluyo porque son importantes. O sea, el hecho de que no sean lo mismo no quiere decir que no sean ambas relevantes. Y también que no ha habido un incentivo claro por parte de los sectores público-privado acerca de la inversión, obviamente, en capital humano, en innovación e investigación. Así que ese sería el módulo 1. Doy la palabra a mi colega Lea Bolt, que les estará presentando los módulos 2, cultura de innovación, y finalmente pues podemos ya caer al módulo 3, que es adiós a los mitos de innovación, y finalmente hacer una especie de conclusiones, balances y perspectivas. Así que Lea, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Jonathan. Buenos días a la audiencia. Antes de abordar el módulo, me gustaría agradecer al Centro de Investigación. También quiero agradecer a la audiencia por tomarse el tiempo, al Centro de Estudios para la Integración Económica, a la audiencia por tomarse el tiempo de aprender sobre un tema tan importante como es la innovación en Centroamérica. Bueno, lo primero que vamos a ver es un concepto más amplio de lo que es la innovación. Ya Jonathan al principio de la presentación mencionó dos conceptos que la Real Academia de la Lengua Española nos proporciona, pero desde un sentido más profundo, ¿qué es innovar y por qué es importante? Bueno, la innovación significa implementar una nueva idea para crear valor. Esto combinando con los diferentes actores del sistema. Es muy importante que todos los actores del sistema, y estamos hablando del sector empresarial, la sociedad y el gobierno, participen para poder hacer realidad la innovación. Esta idea no necesariamente tiene que ser crear algo nuevo, sino que puede mejorarlo. La innovación es, en palabras sencillas, la implementación de una idea que genera valor agregado. Por tanto, el pensar que la innovación es convertir algo completamente desde su estado principal a algo nuevo es pensar en innovación de manera muy limitada. En la siguiente filmina vamos a ver los diferentes tipos de la innovación. Ahí está. ¿Cuáles son los tipos de innovación? Nos encontramos ante tres tipos que consideramos los más importantes: la innovación incremental, la innovación radical y la innovación transformacional. En la incremental son los pequeños cambios que mejoran lo que ya existe. Por eso les digo de que no podemos concentrarnos en que la innovación es solo hacer un cambio radical a los procesos de producción o a un producto como tal, porque están estos tres tipos que nos ayudan a entender los diferentes momentos en los que la innovación puede formar parte de un proceso. La incremental, entonces, son los pequeños cambios que mejoran lo que ya existe. Es lo mismo que la mejora continua que intenta optimizar y aumentar la calidad del producto. Un ejemplo sencillo se lo voy a dar con una máquina de escribir. En la innovación incremental, esta máquina de escribir sería entonces un nuevo modelo de máquina de escribir. No se cambia totalmente el producto, sino que se le hace una mejora. Entonces es como un nuevo modelo de máquina de escribir. En la innovación radical son los cambios significativos a los que ya existen. Entonces esta máquina de escribir podría ser una máquina eléctrica. En la innovación transformacional, son los cambios que transforman completamente lo que ya existe. En este sentido, ya la máquina de escribir deja de ser una máquina eléctrica, ya deja de ser solo un nuevo modelo. En este sentido, ya usamos una computadora. Y estos tres tipos de innovación son los que más resaltan dentro de los diferentes procesos realizados en la empresa. En la siguiente filmina podemos ver
¿por qué es importante innovar en tres campos importantísimos en los que nos movemos? En primer lugar, para los países. ¿Por qué es importante innovar para los países? En el desarrollo económico, en la generación de empleo. Los países necesitan tener dentro de sus programas la innovación para poder generar un verdadero desarrollo económico que lleve el bienestar a la población. No estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de desarrollo económico que proporcione un bienestar general. Y además de eso, generación de empleos, le ayuda en el mejoramiento de la calidad de vida y de sus habitantes. Por esa razón es imprescindible que los países tengan presente tener estrategias de innovación en todos sus procesos. Para las para las empresas, es una herramienta que les permite diferenciarse, tener una ventaja sobre sus competidores y aumentar las ventas, reducir costos y además atraer colaboradores. En tercer lugar, para las personas, porque la innovación es tan importante que también tiene un vínculo personal. No solo la podemos ver desde un campo empresarial o gubernamental, sino que también podemos traerla a lo más íntimo, a la importancia que tiene en la vida de las personas. Para las personas es importante innovar porque es una forma de superarse, de desarrollar su potencial y de mejorar su satisfacción en el trabajo. Hace que la vida no se convierta en una rutina, sino que siempre exista la posibilidad de hacer las cosas nuevas y mejores. Ahora bien, la pregunta medular de todo lo que hemos abordado el día de hoy. ¿Qué es la cultura de innovación? ¿Qué es la cultura organizacional de innovación? La cultura organizacional de innovación es un sistema de valores y de creencias significativos, flexiblemente estructurado y parcialmente compartido, que emerge dinámicamente conforme los miembros de una organización interactúan unos con los otros. Crear una cultura organizacional de innovación dentro de la empresa es imprescindible. Las empresas deben estar claramente orientadas a la innovación, es decir, dirigidas a convertir ideas y conocimiento en productos o servicios nuevos. Es un factor decisivo que impulsa la innovación. La cultura de innovación, damas y caballeros, es ese proceso donde están involucrados todos los actores de una empresa, de un gobierno, para poder crear al final que se haga realidad la innovación. Pero para poder hacer realidad esta cultura, para poder tener en nuestros patrones de conducta el deseo de innovar en la vida personal, en los países y en las empresas, es necesario tener tomar en cuenta ciertos factores, ciertas técnicas y usar herramientas. Porque es muy difícil innovar si no se tiene un norte, si no podemos seguir un camino por el cual dirigirnos. Entonces, en este sentido me gustaría que vieran esta filmina donde hablamos de tres cosas muy importantes para hacer realidad una cultura de organización dentro de la empresa. En primer lugar, están los factores que podemos utilizar nosotros como empresarios para fomentar una cultura de innovación. La visión de liderazgo para la innovación. Los dueños de empresas, los dirigentes de gobierno deben saber visualizar aquellos personajes que tengan liderazgo y que además de eso puedan desarrollar innovación dentro del mismo. Cuestionar el status quo, permitir que los empleados tengan ese derecho de cuestionar a sus superiores para poder llegar o dilucidar ideas que podrían formular innovación. El entorno y el recurso para innovar es súper importante para que se pueda hacer realidad la innovación, porque uno de los más grandes problemas que se tiene en Centroamérica es que no hay recursos destinados específicamente a la innovación. El talento y la motivación. La motivación es importante porque se requiere de un deseo continuo de innovar. La innovación puede tomarse como una actitud, como una conducta que se debe adoptar para llegar a tener un proceso mejorado y además de eso agregar valor, como decíamos ya anteriormente, a los productos y a los diferentes procesos estratégicos que se utilizan en las empresas. Experimentar y correr riesgos. Es necesario que no nos quedemos en la banca pensando que podemos perder mucho. A veces es necesario arriesgarse y correr, por así decirlo, peligro para poder darnos cuenta que una idea es realmente buena, para podernos dar cuenta que una idea se puede implementar para generar innovación. La diversidad de pensamiento es necesario tomarla en cuenta porque no viene siempre de los mismos lugares la mejor idea para innovar,
puede ser que de la persona de la que menos esperamos surja una idea capaz de innovar un proceso total dentro de una empresa. Y la colaboración de todos los sectores de una empresa como de un gobierno son necesarios tenerlos presentes y unidos para generar una cultura organizacional de innovación. Por otro lado, se puede seguir un plan sencillo, un plan que ustedes pueden utilizar para promover la cultura de innovación. En primer lugar, siempre es bueno ver el estado actual en el que nos encontramos, diagnosticar nuestra cultura en este momento, determinar cómo se pueden cerrar las brechas que tenemos según el diagnóstico primero, y en tercer lugar, desarrollar un plan piloto para poder atacar los problemas que nos están deteniendo para poder innovar. Finalmente, implementar en todas las áreas el plan de innovación es imprescindible para que se pueda llevar a cabo en toda la empresa, viéndolo desde un punto de vista empresarial. Ahora, hay 3 técnicas para innovar que se desarrollan como modelos que nosotros podemos utilizar para crear una cultura de innovación. Son modelos de cultura organizacional que podemos utilizar dentro de nuestra empresa. El primer modelo es un modelo de control que enfatiza en la infraestructura burocrática, es decir, la administración, los procesos de transformación para certificar resultados y por lo tanto se dan incentivos para el seguimiento de procesos detallados. El segundo es un modelo autoorganizacional, este es más autónomo porque los procesos de participación son más cercanos, son monitoreados por los mismos miembros de la organización, son ejecutados por ellos y en este sentido los miembros de la empresa tienen como un contacto más directo con la innovación porque son ellos los que pueden tomar las decisiones con respecto a la misma y además de eso, bajo este esquema los colaboradores de la organización tienen más flexibilidad y esto les permite de cierto modo resolver problemas que estén relacionados con la producción o el acceso a los mercados. Pero hay un contrapunto a ambos modelos y esto es súper interesante para nosotros como una región centroamericana donde se desarrolla nuestro sector empresarial en las MIPYMES. El contrapunto a estos ambos modelos se ha descubierto justamente en las MIPYMES, que son las que cuentan con una cultura organizacional más abierta porque se generan y desarrollan más innovaciones a la producción y a la organización empresarial. Por este mismo asunto, porque hay una autoorganización, porque hay un contacto más directo con los procesos de innovación y son ellos los que lo implementan. Por eso nos lleva a una pregunta súper importante para nosotros, que es ¿por qué se necesita innovar en las MIPYMES? En las MIPYMES, que son este contrapunto a los 2 modelos anteriormente mencionados y que tienen esa autonomía para poder tomar decisiones dentro de un proceso de innovación, porque son ellos los que la dirigen. La necesidad de diferenciarse de la competencia hace que sea inminentemente necesario innovar dentro de una micro, pequeña y mediana empresa. La presión o ambición de hacer crecer su negocio, hoy podemos ver la competitividad que hay en el sector empresarial, por tanto, estar innovando, tener una constante cultura de innovación presente es lo que hace que haya menos presión y que nos permite hacer crecer nuestro negocio. En tercer lugar, la necesidad de generar ideas radicales y de mayor impacto. Luego, la necesidad de sobrevivir o reinventar el modelo de negocio. Y finalmente, el deseo de gestionar o sistematizar la innovación. Y cuando hablamos de sistematizar la innovación, estamos hablando precisamente de la cultura organizacional que está unida con todos los procesos que se realizan dentro de la empresa y que se debe fomentar desde el más pequeño estamento hasta el más alto. En la siguiente filmina hablamos acerca de los obstáculos que tiene Centroamérica. Como ya les mencionaba, nosotros carecemos de una cultura organizacional porque dentro de las empresas no hay un fondo destinado que sea precisamente para fomentar una estrategia de innovación. No se le paga a los consultores meramente para que generen procesos de innovación. Nos interesan más otros temas, nos interesa más producir, pero no nos interesa realmente tener una cultura que nos pueda producir a largo plazo. Pensamos en muy mediano plazo. Entonces, nosotros carecemos de cultura organizacional porque no tenemos un sistema que vaya dirigido a innovar constantemente. Aparte de eso, como ya les mencioné en diversas ocasiones, el financiamiento y la inversión que necesita la innovación hoy día en Centroamérica prácticamente no existe porque
no encontramos un fondo destinado precisamente para el desarrollo estratégico de la innovación. Y en tercer lugar, el interés gubernamental y social en la materia. Hasta ahora se está viendo realmente que las personas presten más atención a lo que es la innovación desde los 3 puntos, en los países, en las empresas y en las personas. Pero realmente hay una dificultad grande en lo que se refiere a tener este interés, que es súper importante para poder llegar a tener la cultura organizacional, el interés que tienen las personas y los diferentes actores del sistema en tener dentro de sus procesos la innovación. Ahora, en este módulo 3 vamos a hablar de un tema que va vinculado con todos los demás y que además de eso está inspirado en el libro de Mario Morales, que ya les mencionamos al principio, Jonathan. Adiós a los mitos de la innovación. Los mitos que por lo general, a los que por lo general se refiere Mario en su libro es a la idea que tienen las personas sobre lo que la innovación es. Muchos piensan que la innovación es igual a creatividad, pero él dice que la creatividad no precisamente es innovación, porque cualquiera puede formular una idea, pero no cualquiera puede hacer que esa idea se pueda implementar y crear valor agregado. Por tanto, la innovación no es igual a creatividad. La innovación, en otro mito es que la innovación es el lanzamiento de un nuevo producto, pero como ya les decía anteriormente cuando les hablaba de los diferentes tipos de innovación, no necesariamente se tiene que crear un nuevo producto. Se puede hacer una mejora continua como en la innovación incremental, o se pueden hacer transformaciones, o se puede hacer una innovación radical. Sin embargo, creer que la innovación es lanzar un nuevo producto es como verlo desde un punto de vista muy limitado. Otro mito es que la innovación es igual a tecnología. Hay muchos procesos de innovación que no requieren de tecnología, por eso no podemos, la tecnología es súper importante, pero no podemos creer de que la innovación es solo cambios tecnológicos, porque hay innovaciones que se pueden hacer sin la necesidad de tecnología. Ahora, las etapas generales que componen un proceso de innovación son importantes para determinar cómo nosotros podemos implementar dentro de nuestras empresas todos los factores que mencioné anteriormente, así mismo como los modelos. Se tienen que identificar oportunidades de innovación y esto se puede hacer a manera de encuestas con los empleados, se debe tomar en cuenta a todas las personas. En segundo lugar, se tienen que generar ideas creativas. Una segunda etapa es súper importante la generación de ideas creativas, pero que no solo sean ideas que se consideren interesantes, sino que sean ideas que se puedan implementar para generar un valor agregado en los productos que estamos trabajando. En tercer lugar, está la evaluación de ideas. Ya como les mencionaba, todas las ideas pueden ser muy buenas, pero no todas las ideas realmente van a implementar algo que nos genere un valor agregado, que es lo que más interesa a las empresas. En cuarto lugar, el desarrollar el proyecto de innovación, porque no podemos tener, es necesario implementar esta cuarta etapa, es necesario tomarla en cuenta y delimitarla de manera estructurada, y eso se hace solamente en el desarrollo de un proyecto. Finalmente, lanzar y comunicar la innovación para que todos los sectores de la empresa o si es una institución gubernamental tengan conocimiento de lo que se está haciendo. Esto, además de eso, ayuda a que se fomente la cultura, porque todas las personas, al ver que se está generando una innovación, sienten esa necesidad de querer aportar algo a esta misma. Ahora, es inminentemente necesario tener una medida de cómo vamos nosotros en nuestro proceso. Cuando ya se tiene la innovación, cuando ya se está generando esta cultura, cuando ya se está trabajando en los diferentes procesos, con los diferentes modelos, con los diferentes tipos de innovación, es necesario medir nuestro esfuerzo para que podamos delimitar, definir en qué estamos invirtiendo más de lo que deberíamos o en qué estamos invirtiendo menos tiempo, menos recursos de lo que deberíamos. Por eso es importante esta parte, cómo medir de forma balanceada los esfuerzos que está realizando su empresa en la innovación. Nosotros encontramos una manera y es muy fácil, que son las métricas. Podemos realizar diferentes métricas que nos ayudan a comprender en qué momento del proceso de innovación nos encontramos. Están las métricas de entrada,
que representan indicadores de esfuerzo o de insumos que alimentan el proceso de la innovación. Son las primeras que se hacen para ver en qué momento del proceso estamos y aparte de eso para definir cuánto estamos invirtiendo en cuanto a insumo y esfuerzo. Seguido de esto están las métricas de proceso que nos permiten evaluar lo que sucede dentro de un sistema de innovación, que miden la capacidad que tiene la empresa en convertir la idea en dinero, desde que se conceptualiza una idea hasta que se ejecuta. En este sentido, estamos hablando de cuando una empresa ya ha avanzado en su proceso de innovación, cuando ya estamos en la mitad del mismo y empezamos a valorar cómo estamos haciendo nuestra inversión en dinero. Ahora, las métricas de salida miden los resultados tangibles del proceso de innovación y su impacto en el estado de resultados de la empresa. Esto se refiere al hecho de cuando ya hicimos todo el proceso, cuando ya terminamos nuestra estrategia de innovación dentro de la empresa y vamos a definir los resultados. Vamos a definir si en realidad este proceso fue grato, si en realidad este proceso nos dejó una buena experiencia, le dejó ganancia a la empresa. Estas métricas de salida nos ayudan para poder definir estas cosas, para poder entender en qué parte fallamos de todo el proceso y así en la siguiente estrategia de innovación que vayamos a implementar dentro de la empresa, vamos a poder saber qué hacer y qué no hacer. En este sentido, como conclusión de los dos módulos, fomentar la cultura organizacional, tanto en las empresas, en los países y en las personas, es completamente necesario para que un día podamos decir que la región centroamericana ha crecido en sentido de innovación, que la región centroamericana está dándole importancia a los procesos de innovación dentro de las empresas para poder generar valor agregado dentro de los mismos. Esto no solo va a traer un valor personal a quienes lo decidan implementar, sino que también en algún momento va a generar valor agregado a sus procesos de producción. Y en el último módulo, como ya les mencionaba, la innovación puede estar rodeada de muchos mitos, sin embargo somos nosotros los que tenemos la capacidad de eliminar estas barreras y de crear procesos estructurados que nos ayuden a alcanzar lo que es la innovación dentro de nuestras empresas. De esta manera termino el módulo y pasamos al cuarto módulo donde Jonathan les va a estar hablando acerca de las conclusiones, balances y perspectivas que tenemos con respecto a la innovación en Centroamérica. Muchas gracias. Gracias Lea. Efectivamente, el módulo 4 es un poco nuestras consideraciones, una manera ya de ir concluyendo esta dinámica muy compleja. A veces suena muy abstracta, pero que tienen réditos y beneficios concretos y reales, ¿no? Desde el APCA, como les decía al principio, hicimos un estudio el año pasado donde queríamos analizar cómo estaba Centroamérica en ese sentido, porque innovación al final es materia de política pública, que nació en Centroamérica ya en los años 50, 60 como parte de la política industrial y que ha sido de mayor o menor medida promovida desde el ámbito empresarial. Entonces aquí tenemos dos esferas importantes, dos grandes instituciones sobre las cuales tienen un rol fundamental al momento de hablar de innovación. Desde el Estado, que serían un poco nuestras recomendaciones y observaciones que tenemos que hacer, creemos pertinente fomentar la creación de los hubs que se enfoquen en la cultura de innovación empresarial. Esto es relevante porque en Centroamérica se han venido en los últimos años instalando esta cultura, ¿no? De los famosos hubs, de esas ya sean conferencias o talleres centroamericanos, para que tengamos nosotros, para que podamos estar expuestos, obviamente, ¿no? A ideas distintas, que de mayor o menor manera apoyan a la innovación. Y yo rescato nuevamente el ejemplo, ¿no? de esos hubs que ya tienen bastante años y ya tienen los famosos best practice, ¿no? No es casualidad que las grandes empresas de tecnología, ya sea en Japón, en China, en Estados Unidos, en India, en donde sea, estén unas cerca de las otras. O sea, esta cultura de los hubs, esa cultura de los clusters de innovación empresarial es muy importante tenerlo en cuenta. Y creemos que en Centroamérica se está haciendo muy poco en ese sentido.
Obviamente tiene que ver con el financiamiento, ¿no? Financiar conferencias, donde el diálogo público-privado sea posible, donde el diálogo empresarial, las empresas que al final son las que están creando inversión e innovación, se junten con la parte estatal, que al final desde políticas de gobierno, desde políticas de Estado, tengan que también estarse implementando, porque innovación al final es una política pública y creo que es importante tener eso muy presente, ¿no? Que es también rol estatal, promoverla, financiarla, porque al final, y lo remito, ¿no? Las primeras filminas tienen un impacto directo en los índices de competitividad a nivel regional. Y obviamente esto se concreta apoyando proyectos de I+D+I, o sea, investigación, desarrollo e innovación, tanto a nivel empresarial. Ya Lea nos comentaba la importancia de tener la cultura de innovación a nivel empresarial, porque igual tiene una correlación positiva en el impacto en la productividad. A nivel universitario, y aquí rescato las, digamos, interesantes matices que hay en el uso de tecnologías, ¿no? Hay universidades regionales en donde se utilizan tecnologías para la producción, etcétera, mientras hay otros lugares en donde es prácticamente imposible utilizar esas herramientas tecnológicas. Y finalmente, obviamente, ¿no? A nivel estatal. Creemos que el proceso de innovación no solo se tiene que dar a nivel empresarial, sino en todos los ámbitos que nosotros hagamos, desde nuestra vida cotidiana, porque recuerden que al final es mejora de procesos, ¿no? Entonces, mientras tengamos eso en mente, podemos innovar en muchísimas cosas, no solo a nivel empresarial o estatal, sino incluso en nuestras relaciones interpersonales. Y cuando hablamos, obviamente, eso es desde el punto de vista del área pública. Cuando hablamos desde el punto de vista del área privada, desde las empresas, es importante lo siguiente, ¿no? Teniendo en cuenta que, obviamente, la innovación es cambio técnico y no necesariamente cambio tecnológico, quería hacer algunas recomendaciones o acotaciones. La primera que creemos relevante es el enfocarse en el cliente. Por ejemplo, y el secreto de Apple, del titán tecnológico, no son los laboratorios, sino la aplicación de esas tecnologías en preferencia de los consumidores. Y aquí yo siempre he dicho que el mejor promotor, el mejor agente de mercadeo que puede tener una empresa es un cliente satisfecho. Ya, porque esa persona, y esto es estadística, ¿no? Que el 85% de las ganancias, de las ventas que pueda tener una empresa viene del 20% de sus clientes, que son clientes satisfechos, que no solo consumen el producto de nuevo, sino que propagan esa satisfacción a sus colegas, a sus amigos, a sus círculos, etcétera. Y esto es empíricamente comprobable fácilmente, ¿no? Es necesario que algunos de ustedes hoy mismo, mañana, o seguramente ya lo habrán hecho, ¿no? Publicar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, lo que sea, recomendaciones, si me pueden recomendar un mecánico, o alguien que pinte la casa, o alguien que dé servicios, etcétera. Obviamente esto es métrica, esto es comprobado, que el 10% de las recomendaciones vienen de personas que conocemos, de nuestros amigos que tienen un negocio parecido, etcétera, pero la gran mayoría son de clientes satisfechos. ¿Ya? Entonces, esa persona que está buscando ese servicio va a tener ese contacto con las empresas de clientes satisfechos. Y el mejorar o innovar en el sentido de atención al cliente, por ejemplo, ya tiene un impacto directo en el proceso productivo de la empresa. Entonces, una cosa hay que tomar en cuenta. Otra cosa, no tengan miedo al fracaso. Es decir, y eso igual ya es estadística, ¿no? Que muchos de los emprendimientos, muchas de esas ideas, de esos startups, muchos de ellos fracasan. El periodo de prueba será en los primeros 3, 4 años por diversos motivos, ¿no? Y las recomendaciones acá, mientras la etapa de aplicación de los procesos de innovación sean anteriores, es decir, mientras más pronto se haga, la probabilidad que esa empresa sobreviva los primeros 5 años es más alta. Y es por eso que nosotros hacemos énfasis o subrayamos la importancia que es innovar desde las primeras etapas en que la empresa se genere. Pero independientemente de eso, es una cosa que es casi ley natural de la vida empresarial, ¿no? El fracaso.
Así que no hay que verlo como algo negativo, sino como procesos de prueba y error y aprendizaje para los siguientes emprendimientos. Y la otra es mantener siempre una mente abierta, porque las soluciones están en todos lados. Y esto, Lea lo hacía una referencia y quisiera también un poco profundizar en estudios de caso. Ya, y esto lo cuento siempre en conferencias, en seminarios, a manera de anécdota, pero es para que vean la importancia de tener la mente abierta y saber que las soluciones a problemas pueden venir desde todos los espacios. Habrá sido tal vez unos 20 años, el CEO, el presidente de Colgate, contrata a especialistas en mercadotecnia, mercadólogos de las universidades top, ¿no? de Harvard, de Yale, para construir modelos complejos de mercadeo, porque él quería subir sus ventas, ¿no? Y lamentablemente, no importa qué tanta capacidad académica, técnica se produjeron en esos reportes, las ventas de Colgate no tuvo un impacto en las ventas. Y cuentan que uno de los trabajadores que ni siquiera estaba dentro del proceso de producción, o sea, un empleado de la empresa, se acerca y le dice, yo puedo hacer no que sus ventas se dupliquen, sino que se tripliquen. Y es una cosa muy sencilla. Entonces, para que lo tengan en la imagen mental, ¿no? El tipo dice, agarren un tubo de la pasta dental y fíjense en el orificio donde sale la pasta, fíjense en el diámetro. Lo único que tiene que hacer usted, dice, es hacerlo más grande. O sea, ampliar el diámetro. Obviamente, ¿por qué? Porque al hacerlo más grande va a salir más pasta de diente, la gente lo va a utilizar más, obviamente pues va a tener mejor higiene bucal y las ventas se van a duplicar, incluso triplicar. Y efectivamente así fue. O sea, y el proceso de producción hizo ese orificio más grande y las ventas se duplicaron o triplicaron. Entonces, uno dice, ¿por qué no se me ocurre eso a mí? No, son cambios sencillos, muchachos, son cambios que pueden impactar de manera directa en los procesos productivos y no se necesitó en este caso una inversión fuerte en mercadeo, sino más bien fue una idea de una persona que no trabajaba en el proceso de producción, pero se le vino la idea y se implementó. Entonces, mantener la mente abierta porque las soluciones están en todos lados. Y otros tips interesantes que uno va viendo, uno va aprendiendo, incluso muchos de ustedes que tienen empresas, que tienen negocios o que quieren emprender, tengan que tener en cuenta, ¿no? La primera es que siempre es importante cambiar la pregunta. Ya, porque si yo pregunto cuánto es, esto es un ejemplo, ¿no? 5 más 5, la respuesta es única, es 10. Pero si yo cambio la pregunta y yo pregunto 10 a qué va a ser igual, las respuestas son infinitas. Ya es 9 más 1, es 8 más 2, es 12 menos 2, es 5 por 2, etcétera, ¿no? O sea, las probabilidades son infinitas para esa respuesta. Entonces, cambiar la pregunta siempre es una perspectiva nueva para temas de innovación. Cuando hablamos de innovación, y lo decíamos en el diagrama de la profesora Sillig, en la creación de ideas, hay que conectarlas, no las descarten. Ya yo soy de la opinión igual que no toda idea es mala. A veces pensamos en cosas que simplemente no sabemos cómo operacionalizar. Y solo porque no lo sepamos hacer en ese momento, no quiere decir que la idea merece ser descartada. Tal vez necesita un poco más de tiempo para ser implementada, ¿no? Y dos ejemplos concretos es, por ejemplo, la red social Twitter, que nace hace, creo que es paralela incluso a Facebook, y el primer tweet que se hace es el creador, ¿no? Que quiso mandar un mensaje y él esperaba que lo leyese, creo que un amigo, su novia, etcétera, ¿no? Que estaba en un parqueo comiendo algo. Ya, entonces en ese momento cuando él hace eso y dice, tal vez el mundo no está listo a este tipo de mensajería, y obviamente no tuvimos que esperar muchísimos años a que la cultura de redes sociales ya se instalara. Y esto pasa en todos lados, ¿no? Incluso pasa en el cine, ¿no? Y el ejemplo más concreto es, no voy a entrar mucho en esto y ese es rápidamente para fines del ejemplo, ¿no? La famosa franquicia de Star Wars. No es la casualidad que empiece con el episodio 4 y uno se preguntarán, pero ¿por qué no empieza desde el 1? Porque cuando George Lucas tuvo la idea, conceptualizó Star Wars, él se da cuenta que en ese momento no tenía las herramientas técnicas ni tecnológicas para hacer una película que requería el boceto, digamos, del primer episodio.
Entonces fue hasta 20 años después que sale el episodio 1. Ya, entonces son esas ideas que nosotros podemos tener, pero simplemente no sabemos cómo hacer concretas y no por eso hay que descartarlas. Ya, y es por eso que es importante también asignar nuevos valores a esas viejas ideas. Si tenemos algo, una idea que puede sonar muy loca para innovar algo, pero sabemos que puede tener un impacto y no sabemos qué tipo de impacto puede tener, es importante entonces tratar de asignarles nuevos valores agregados a esa idea que puedan cambiar. Recuerden, ¿no?, que innovar es cambiar procesos productivos, cambiar una cosa que tal vez ya existe, pero que queremos hacerla mejor. Y bueno, terminaríamos acá. Yo quería recomendarles unas lecturas. En primer lugar, invitarlos a que visiten la página del LabCA, es www.lab-ca.com, donde ahí van a encontrar nuestra primera publicación que salió a finales del año pasado sobre innovación y desarrollo en Centroamérica, donde se pretende crear una especie de libro blanco, es decir, un manual de innovación que pueda ser útil tanto a los tomadores de decisiones como a esas empresas que quieren innovar. Para aquellas personas que tienen más afinidad a la economía, a la estadística, a cosas más macro desde el punto de vista de políticas públicas, recomendaría que leyesen el libro de Ramón Padilla, que es de la CEPAL, de la Comisión de las Naciones Unidas, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que hace una publicación muy interesante de los sistemas de innovación en Centroamérica, ¿no? Y hace ese puente con los procesos de integración regional. Y eso es importante y lo mencionaba de manera de conclusiones, ¿no? Cuando queremos hacer esos hubs, cuando queremos que haya participación regional en esos encuentros para ver qué está haciendo Costa Rica, qué está haciendo Panamá, qué está haciendo Guatemala, El Salvador, etcétera, incluso a nivel latinoamericano, en innovación, en ideas, en mejoramiento de procesos. Tenemos un tercer libro que recomendamos muy bueno del profesor Mario Morales, Adiós a los mitos de innovación, sobre el cual Lea ya hacía una especie de resumen y explicación, que es una guía práctica. El libro no es muy técnico, se tardará en menos de un par de horas o algo así, y es muy importante, creo que tenerlo en cuenta, recomendado para todas las personas que les gustan los temas de innovación. Y si quieren ver un poco más en áreas de estadística, ver cómo están sus países, cómo está la región en comparación con otras, si quieren ver aquellos lectores que son muy minuciosos en métricas y cómo hacen los organismos para medir innovación, que vayan a los índices anuales de competitividad del Foro Económico Mundial y los índices anuales de innovación, que lo está haciendo la Organización de Propiedad Intelectual, el WIPO. Y bueno, les agradecemos su tiempo, el espacio brindado a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Aquí dejamos nuestras direcciones en redes sociales para que nos sigan. Si tienen preguntas, solo les pediré 30 segundos, 40 segundos para aquí que estamos recibiendo preguntas, ver de qué manera podemos hacer una comunicación más directa. Gracias, Jonathan. Estamos, de hecho, ya recibiendo un par, recordando también que pueden hacer el envío de sus consultas, inquietudes, comentarios también a través del panel de preguntas. Hay varias que repiten si van a tener acceso a la presentación y la respuesta es que sí. De hecho, ya está en la pestaña de documentos. Pueden descargar el PDF con la referencia que se utilizó durante la sesión. Y pues esta grabación del webinar también va a ser compartida posteriormente con ustedes para que lo puedan consultar, y si quedaron con alguna duda o si lo quieren referir incluso a otras personas a quien pueda ser de su interés, sería mucho de beneficio para poder expandir el alcance de esta valiosa sesión. Muchas gracias también a Lea por la participación en los módulos respectivos. Y para dar inicio ya a esta sesión de intercambio, una de las preguntas iniciales que nos hacen viene de Emilio Ceballos, que dice: si nuestra innovación es distinta a la del resto de los países, ¿por qué usamos los estándares de WIPO que muchas veces no aplican a nosotros o a nuestros contextos?
En la innovación en Costa Rica pone, por ejemplo, la innovación se da sobre todo en las zonas francas y a cargo de empresas extranjeras. Y si en ese caso no es una sobreestimación de la innovación. Muy bien. No sé si, bueno, vamos a contestar esto entonces. Emilio, gracias por tus preguntas. ¿Por qué usamos estándares mundiales? Buena pregunta. Y eso muchos de los países han ofrecido resistencia a ser medidos por esas métricas. Por ejemplo, ¿no? El WIPO mide distintas cosas en distintos años. Por ejemplo, una de las variables que midió en el año pasado fue precisamente la utilización de drones. Que fue una pregunta que no estaba hace 2 o 3 años, ¿no? Porque la tecnología no estaba disponible. Entonces, para las métricas que usa de la Organización de Propiedad Intelectual, varían. Y varían de acuerdo a las necesidades que los países identifican en sus procesos productivos. Porque recuerden que hay, como innovaciones en vistas de áreas de políticas públicas, los países tienen que lo perciben también como una herramienta para mejorar su competitividad, y es por eso que yo hago esa conexión. En el año 2017, muchos de los indicadores o variables que se midieron era para la parte de la agricultura, porque estamos en un proceso de cambio climático, porque estamos retomando los procesos de desarrollo sostenible, tenemos objetivos de desarrollo sostenible, los EDS, que va a ser tema de la agenda en los próximos 10, 15 años, la agenda de Centroamérica 2030. Entonces son efectivamente variables que están cambiando a lo largo del tiempo, y hay obviamente en casos en que algunos países van a salir mejor rankeados que otros, precisamente porque tienen tal vez en esas áreas donde se están midiendo, tienen mayor desarrollo que otras. Ya, entonces sí es una pregunta válida, es una cuestión también meramente metodológica, porque cuando uno ya hace el análisis estadístico, por ejemplo, cuando se hace es promedio ponderado, ya va a ver las tendencias que tiene la innovación en ese país en muchas de las aristas. Y esto se conecta, Emilio, a tu segunda pregunta, ¿no? En el tema de zonas francas, que se hace más innovación, precisamente. Y es por eso que yo recomiendo la lectura del profesor Padilla, de la CEPAL. Él hace el mismo comentario, la misma observación, que en Centroamérica, en el caso pues, de Centroamérica, que tenemos una ventaja competitiva de la mano de obra barata. Entonces son esas empresas, y no todas, son esas empresas de franquicias, de zonas francas, etcétera, industriales, donde se está observando esa punta de lanza de innovación. No es algo necesariamente malo, ya, porque al final del día son esas empresas que están capacitando, que están ofreciendo el know-how técnico a la mano de obra, y es algo que el Estado tuvo que haber hecho, ¿no? En el proceso de educación. Ya en el caso de Costa Rica es interesante, ¿no? Porque ellos ven innovación no como una misión a futuro, sino que ya lo tienen, incluso hay un presupuesto, hay oficinas, si no me equivoco está dentro del Ministerio de Planificación, o sea, ya es una cosa de política pública ya instalada. Ya, entonces, no sé si eso un poco responde a tus inquietudes, y son observaciones importantes, ¿no? La métrica a nivel internacional, que creo que tendrá sus matices, pero a nivel más macro, cuando uno da un paso atrás y ve todo el bosque y no el árbol, se va a ver que tiene una lógica, porque recoge al final todas las áreas donde la innovación se produce. Y sí, hay puntos, espacios donde hay más innovación que otros. En el caso de Centroamérica, por nuestras particularidades antropológicas, sociales, históricas, etcétera, se ha venido desarrollando desde un punto, pero no es necesariamente malo, sino más bien yo diría que es una oportunidad a mejorar. Y es por eso que desde el APCA hacemos el llamado igual a los tomadores de decisiones, que esas partes donde Centroamérica no está innovando, y es importante, ¿no? Porque tiene, y lo dijimos, una correlación positiva y directa en competitividad, lo hagan. Por aquí tenemos otra consulta, en este caso es de Jessica Padilla, que dice, ¿por qué fomentar un clúster o los clústeres y no los ecosistemas de emprendimiento? Teniendo en consideración que el primero promueve el crecimiento de un sector específico y el segundo
genera múltiples negocios de diferentes ramas que poseen mayor incidencia en todos los sectores de la economía de forma integral. En ese sentido, ella pues hace el comentario de que le parece la interrelación de los actores es mayor desde un ecosistema que desde un clúster, pero más bien si pudieras comentar en la pregunta general de por qué uno y no el otro, o en qué sentido se puede preferir uno y en qué otros casos optar por los ecosistemas. Muy buena pregunta, Jessica, muy buena pregunta, y eso es un debate que tuvimos a nivel interno. Está reflejado que dicho sea de paso, ¿no? En la publicación del APCA, tanto los clústeres como sus ecosistemas obviamente son importantes. Yo diría, y esto es una manera muy personal, y bueno, si genera debate sería interesante continuarlo, etcétera. Lo que te permite los hubs, por ejemplo, ¿no? O los clústeres, y tal vez te lo hacen los ecosistemas, pero de manera distinta, es la especialización. Ya, por ejemplo, ¿no? Y una cosa lleva a la otra, obviamente, no necesariamente en ese orden, pero las buenas prácticas a nivel internacional demuestran que de los clústeres, que de la especialización en sistemas productivos, genera necesidades que te las suple otra empresa. Entonces, cuando una empresa se especializa en una cosa y ve que necesita de la expertise de otra empresa o etcétera, empresas que fueron creadas o desarrolladas en hubs o clúster y quieren salir, por así decirlo, de ese espacio de confort, de especialización, es que el ecosistema ya adquiere más relevancia, porque efectivamente ya se exponen a otros tipos de relaciones y creas otros tipos de networking y conexiones, etcétera. Ya no estamos diciendo que el ecosistema es malo o que no sea necesario, y no estamos diciendo que uno es más importante que el otro, pero sí, yo creo, y esto es una apreciación muy personal, es que necesitamos tal vez que Centroamérica desarrolle primero esa cultura de especialización. O sea, las cosas que hacemos, hacerlas bien. Ya, y después ver de qué manera lo que hacemos, y lo hacemos bien, se conectan en una cadena productiva más amplia. Y es en ese sentido que el ecosistema adquiere un poco más de coherencia. Y no estoy diciendo que no es importante y que no es coherente, no, ojo, pero son fases que a nuestra perspectiva, Centroamérica necesitaría primero una cosa antes de insertarse en la otra. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de crear ex ante, por así decirlo, los ecosistemas? Que las empresas especializadas en hacer cosas buenas en Centroamérica son pocas. Ya, entonces no queremos que el ecosistema tenga de entrada esas dificultades, sino que más bien se implementen en un contexto cuando la especialización ya sea una práctica ya establecida en estos encuentros, digamos, de innovación. Hay dos preguntas relacionadas que las voy a juntar porque creo que podrían darme paso a una mejor respuesta. En primer lugar, Guillermo Salazar te solicita si puedes elaborar sobre iniciativas que se han desarrollado en Centroamérica en conformación de redes de innovación, y quizá más ampliamente en iniciativas para fomentar el desarrollo y la innovación, como bien lo mencionabas. Pero al mismo tiempo nos hace la consulta Juan Carlos Toledo de qué papel puede jugar o cuál sería la recomendación que ustedes hacen en cuanto a impulsar la innovación en Guatemala y en los países de Centroamérica debe jugar la cooperación internacional, si es que lo tiene. Bueno, empiezo por la última. La pregunta de Juan Carlos. Dos cosas. Obviamente, en el mundo globalizado, en el mundo de tratados de libre comercio y de apertura de las fronteras, en el mundo donde sabemos que está pasando en tiempo real en cualquier punto del planeta, es importante, obviamente, si vamos a competir, si vamos a ser productivos, si vamos a insertarnos en estas nuevas dinámicas, estar preparados y ser lo más competitivos posibles. Ya, frente a esto, obviamente, la cooperación internacional está redirigiendo sus fondos y le está dando la importancia debida,
Ya yo creo que un poco tarde, pero se le está dando la importancia de vida a estos temas de competitividad, no de competitividad, perdón, me corrijo, ¿no? El tema de competitividad no es necesariamente nuevo. Y en Centroamérica lo venimos trabajando ya desde los 90, por ejemplo, ¿no? Pero ha adquirido ese empuje porque estamos metiendo esta variable que es innovación, que no es, repito, tampoco necesariamente nueva, pero es una de esas variables que tiene un efecto acumulativo, en el sentido de que no se puede palpar los réditos de innovación sino hasta años después de haberse comenzado. Y es por eso que nadie, sino hace poco, ¿no? Habrá sido tal vez en Centroamérica no más de 10 años, el tema de innovación ha estado adquiriendo un valor ya más llamativo porque hasta ahora se están viendo el impacto positivo. Entonces, la cooperación se da cuenta de esto y está redirigiendo sus fondos a través de los organismos regionales, del BID, del BESIE, del Banco Mundial en temas de innovación. ¿Cómo se impulsa la innovación? Esa es una pregunta clave, importante. Muchos de los países lo están haciendo a través de sus universidades, que creo que es un esfuerzo loable. La cooperación le interesa, obviamente, que nuestros países tengan manos de obras calificadas, competitivas, porque al final somos los centroamericanos los que vamos a trabajar para y por Centroamérica. Ya, entonces, si queremos esas manos de obra calificada, mundialmente competitiva, es importante que eso venga una formación desde mucho antes. Entonces, creo que el primer acercamiento que ha habido ha sido, bueno, obviamente, ¿no?, por la cooperación técnica para esas empresas ya medianamente instaladas, pero eso no interesa mucho porque ellos tienen sus recursos para hacerlos, ¿no? O sea, la cooperación está ahora enfocada en el apoyo a los emprendimientos, a los startups y a los MIPYMES, que generan el 98% de producción a nivel centroamericano, que emplean a más del 40% de la población económicamente activa. Entonces se ha estado manifestando de dos maneras, ¿no? A nivel de las universidades que están creando esas incubadoras de empresas, que dan fondos al mejor proyecto, que hacen dinámicas de emprendimiento y hacen las conexiones para financiar el mejor proyecto, etcétera. Es muy incipiente, muy tímido, pero creo que a nivel regional algunas universidades que igual en nuestro segundo estudio, de hecho, nuestro segundo volumen que saldrá en el segundo semestre de este año, y hacemos un mapeo de cuáles son los actores que están haciendo eso. Para los que estén interesados, pues se aboquen digamos, a sus universidades más cercanas o locales y esas empresas que dan financiamiento, que en la cultura, ¿no?, anglosajona son los angels investors, ¿no?, o el venture capitalist que da esos financiamientos a esos startups. Y contestando la pregunta de Guillermo, porque está conectada precisamente, son esas redes de innovación en Centroamérica que están empezando. No son nuevas, pero igual han estado de manera muy tímida y han sido las primeras promovidas con financiamiento público. Es decir, son esas empresas o ese clúster de empresas que hacen esos hubs en un país y hacen la convocatoria, y son otras empresas que están interesadas en llegar y compartir los seminarios, las mesas redondas, los lluvias de ideas, etcétera. La participación del Estado ha sido muy tarde en estas cuestiones, ¿no? No sé, hace 2 o 3 años que los ministerios ya de manera formal mandan a sus oficiales, etcétera, o a personas desde las universidades públicas a esas especies de capacitaciones y los ponen en contactos en networking con estos hubs. Pero, y ahí se crean las redes. Ya, yo creo que a nivel muy personal sería interesante, igual desde el APCA lo estamos dando monitoreos, cuáles son las redes existentes y qué tipo de innovación están trabajando. Ya, la creación de redes nuevas es muy complicado en el sentido que y es parte de innovar, ¿no? Es mejor introducirse en algo que ya existe y ver qué posibilidades hay. Y claro, la creación de nuevas redes siempre es nuevo, es importante, pero requiere ya un esfuerzo mayor.
Y hay centros, igual si se comunican después un correo electrónico con nosotros, podemos darles links enlaces de centros latinoamericanos. Colombia tiene un par, Brasil tiene un par, México tiene uno o dos, creo que Argentina tiene uno, etcétera. Chile, que dan asistencia, que dan financiamiento, que otorgan fondos o becas para personas que presenten proyectos en distintas áreas de innovación, ¿no? Y eso depende, y es por eso la importancia de los hubs de especialización. Por ejemplo, Chile y Brasil están capacitando a emprendedores, startups, porque ellos quieren ya mandar robots a Marte. No sé Centroamérica cómo está en robótica, ¿no? Pero son esas cosas que uno tiene que estar viendo, qué está haciendo el mundo y qué estamos haciendo nosotros para insertarnos en eso. Igual después con mucho gusto, ¿no? Si nos escriben, les damos los links y los contactos para que ya tengan para que sean parte de redes latinoamericanas más amplias, ¿no? Y creo que estos acercamientos son importantes. Por aquí tengo un comentario de Alejandro Arauz, que pues tal vez no es una pregunta, pero felicita la presentación y dice que cree que le hace falta ampliar estos estudios con otros factores que también son contundentes en la problemática de innovación en Centroamérica, dado que, por ejemplo, 80% de las empresas son MIPYMES. Si bien tienen cierta autonomía para desarrollar innovaciones, sus mercados son pequeños y hasta cierto punto hay límites a la innovación, a la formación de cadenas de valor y de suministros. Y ese puede ser un parámetro o un punto de partida bastante importante. Además, el tema de cómo algunos tratados de libre comercio han contribuido a estos procesos y que si bien es cierto que el tema de innovación es un asunto de políticas públicas, también es necesaria una articulación con instituciones de desarrollo y otras entidades públicas. Un asunto adicional que menciona es el tema de cómo concebir la innovación sin tecnología, su uso, por ejemplo, cómo eso no se concibe actualmente y cómo podemos analizar todo dentro de una perspectiva del mundo globalizado. Eh, Quizá como no es tanto un comentario, sino que más bien pues, trae otros temas que amplían la discusión y que a lo mejor no vamos a abordar en su totalidad aquí, pues utilizar este comentario de Alejandro para darle la palabra a ustedes y hacer una suerte de exposición o reflexión sobre estos temas que a lo mejor no se abordaron, pero que son importantes en nuestros contextos. Sí, Alejandro, gracias por tus comentarios. Efectivamente, voy a tratar entonces de englobarlos y ya hacer por cuestiones de tiempo, ir cerrando la conversación. Que antes de eso, les agradezco nuevamente la presencia, el interés. Y en redes sociales siempre estamos dispuestos, ¿no?, a continuar el debate, que de hecho son necesarios estos espacios para enriquecerlos. Sí, y lo decía, no estaba en la presentación, lo decía, creo que ya muy al final, de manera anecdótica, efectivamente, según estudios del BESI, más del 80% de empresas son MIPYMES, emplean más del 40 y tantos por ciento, 43, 44, de la mano de población económicamente activa. Tenemos las restricciones de un mercado centroamericano relativamente pequeño. Sí, todo, efectivamente, no son puntos muy válidos. Eso está en el estudio que hicimos del libro blanco del APCA. Están recogidos a maneras de antecedentes y que nuestra propuesta como tanque de pensamiento en términos de políticas públicas, que lo conectas muy bien, que muchos de los TLC han contribuido para esto. Eso es cierto, sobre todo en los 90. Ahora las características de los tratados de libre comercio ha cambiado un poco, pero esa es otra discusión, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado mundial está requiriendo, por así decirlo, de estos países? Entonces, yo la llamaría innovación dirigida. Ya no es innovación por generación espontánea ni por ósmosis, ¿no? Es una cosa puntual que el mercado requiere de nosotros. Ya suena determinista, pero es interesante ver las aristas, ¿no? Las dinámicas mismas de la innovación. Y obviamente, pues, y esto afecta en la conversación público-privado, ¿no? Los estados, con sus deudas externas, con sus crisis políticas, con sus necesidades, han delegado el tema de política y innovación a las empresas.
Y las empresas, por sus capacidades, por sus intereses, es que ellos han desarrollado estas manifestaciones de innovación. Lo que nosotros proponemos es rescatar esos puentes que han estado rotos. Es decir, no es quitarle la innovación a las empresas y dárselas al Estado, sino compartirlas, ya porque nace como política pública, al menos en Centroamérica, como parte de una política industrial que nace igual en un contexto en donde Centroamérica abría o creaba su mercado común centroamericano. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque igual innovación no es que voy a, y hago esto porque muchos piensan eso, ¿no? Estoy innovando, estoy creando ideas y hago mi negocio rentable y punto. No, o sea, crece, se desarrolla en un contexto más amplio. En este caso, en historia misma del mercado común centroamericano. Y sobre innovar sin tecnología, sí, esta es una idea interesante. Es decir, cuando hacemos esa diferencia entre cambio técnico y cambio tecnológico, ¿cómo es que podemos innovar sin tecnología? Y trataba de rescatarlo muy al final de mi presentación. No, si tienen una empresa que se dedica a dar servicios, entonces un cliente feliz es lo mejor que pueden hacer. Ya, entonces, la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago a ese cliente feliz? Entonces, cambien la pregunta, ¿no? Y eso es uno de los secretos del éxito de Apple. Y es decir, si tienen un cliente que es satisfecho, o sea, compra un producto, un teléfono, por ejemplo, y le gusta mucho, va a comprar la computadora, va a comprar el reloj, va a comprar los servicios y va a recomendarlos a otros. O sea, es el efecto de demostración. ¿Por qué? Por tener entonces el avance tecnológico dirigido al tener al cliente contento, por así decirlo. Ya, entonces, sí, es un tema que se ha explorado poco y precisamente por esa confusión conceptual de que es innovación y que nosotros en LAPCA estamos empezando a abordarlo. Ya el primer, igual que está tal vez de manera muy superficial en nuestra primera publicación, pero que este año ya estamos trabajando de manera más focalizada en eso, ¿no? Porque innovación se hace desde muchas áreas, ¿no? Y una de ellas es que, sobre todo en los startups, ¿no? Si no cuento con tecnología para ser competitivos, ¿de qué manera puedo innovar con lo que tengo? Y esa es una pregunta muy importante, ¿no? Que puede ser tal vez un segundo capítulo para otro webinar, pero sí que lo estamos analizando y es posible hacerlo, es posible. Yo quería entonces concluir antes de darle la palabra a Lea para que se despida, agradecerles a todos su tiempo, ya al Centro de Estudios para la Integración Económica, a la CIECA, a Luis por estar trabajando de cerca con nosotros, a los investigadores del APCA, sobre todo Lea, ¿no? Que trabajó conmigo en esta presentación, y a todos ustedes por sus preguntas muy interesantes. Nos gustaría que nos contacten para seguir las conversaciones, ver de qué manera podemos colaborar en donde sean que estén y donde sea que hagan, o sea lo que sea que estén haciendo, para tener un diálogo directo con nosotros y nosotros con ustedes. Así que les agradezco nuevamente a Luis, a ustedes por escucharnos y bueno, esperemos que este sea el primero de muchos encuentros en el futuro. ¿Lea? Muchas gracias, Jonathan. Yo, en cambio, te agradezco mucho por la oportunidad, por permitir que en LAPCA trabajemos tan de cerca con todos estos temas tan interesantes para Centroamérica, a la CIECA, al Centro de Investigación para la Integración Económica, y también a toda la audiencia que se ha tomado el tiempo de escuchar un tema tan importante que nos va a ayudar a crecer como región y que necesitamos fortalecer. Ya como lo mencionabas vos, nosotros vamos a estar siempre a la orden para responder cualquier pregunta. Las preguntas estaban muy buenas y además generan otros debates que podrían ser bien abordados en otra webinar, que con gusto vamos a abordar si así nos lo piden. Y pues, sin más que agregar a la audiencia por todo su tiempo y al coordinador de la webinar por ayudarnos con toda la organización. Fantástico, muchísimas gracias a ambos realmente por esta valiosa presentación. Muchos de estos temas a veces se sienten como una especie de abrebocas porque hay muchas aristas y muchas ramas por las cuales
pues continuarla y tener esa discusión. En particular, yo sí invitaría a muchos de los oyentes a consultar el libro blanco, que lo van a encontrar en las redes y en las páginas del AFCA, y sobre todo, creo yo que a seguir haciendo transversal esta discusión sobre innovación y cómo es necesario incluirla en las políticas públicas en todo sentido, no solo para el desarrollo, sino, por ejemplo, en los aspectos de coordinación institucional, coordinación intersectorial también. Entonces, pues con eso, invitarles a quedar en pendiente de las próximas actividades del Centro de Estudios para la Integración Económica. Tendremos más webinars como este, algunas actividades presenciales sobre el tema de innovación. Así que un agradecimiento a todos por escucharnos y que tengan muy feliz día. Muchas gracias.